El tema de hoy es derrame pleural. Se define derrame pleural a la presencia de líquido en la cavidad pleural. Este líquido puede tener distintas etiologías. Puede ser de tipo trasudado, como dice acá arriba, en donde es un líquido que no tiene un origen inflamatorio, sino que se produce por una alteración de las presiones que regulan la homeostasis pulmonar. Ahora vamos a hablar de lo que es eso. Puede ser por un exudado, que en este caso sí tenemos un origen inflamatorio. Pero también puede ser porque se acumula no solamente líquido, sino que se acumula sangre, como en el caso del hemotórax, porque se acumula pus, como en el caso del piotórax, o porque se acumula linfa, como en el caso del quilotórax. Pero nosotros nos vamos a centrar en el derrame pleural, que puede ser por estas dos etiologías, que es el trasudado o el exudado. En realidad, con una placa de tórax no se puede saber qué tipo de derrame pleural hay, sino que simplemente se puede detectar la presencia de líquido dentro de la cavidad pleural, pero no podemos saber el origen de ese líquido ni las características. Pero obviamente que en el contexto de un paciente con determinados signos y síntomas, la radiografía puede definir un diagnóstico o puede poner de manifiesto alguna complicación. Ya van a ver que el derrame pleural es la complicación de varias patologías. Y no es lo mismo la conducta terapéutica en un paciente que tiene, por ejemplo, una neumonía con derrame o una neumonía sin derrame, ni tampoco es el pronóstico, estamos hablando de la gravedad, igual si hablamos de insuficiencia cardíaca. Bien, entonces vamos a empezar primero para explicar, perdón, como teníamos acá, lo que es un derrame pleural de tipo trasudado, en donde se alteran las presiones que regulan el líquido. Vamos a volver a repasar un poquito cómo es que se maneja el líquido dentro de nuestro cuerpo. Por eso este dibujo ya el año pasado se los hice en algún momento, pero vamos a aprender primero lo que es la ósmosis. Ósmosis, ¿se acuerdan que era? Sí, una fuerza que movía el líquido. En realidad se llama ósmosis al pasaje de líquido a través de una membrana semipermeable a favor de su diferencia de concentración hasta igualar concentraciones a ambos lados de la membrana. Eso era ósmosis. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir si lo explicamos en un ejemplo? El año pasado hicimos el ejemplo que poníamos un recipiente con agua, que era este, un vaso con agua, un recipiente, y lo separamos por una membrana, que esta membrana es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos. Es decir, que es una membrana semipermeable, como la membrana de nuestras células. Entonces, de este lado del recipiente poníamos 3 granitos de sal, y de este lado poníamos un montón de partículas de sal. Entonces esto genera una diferencia de concentración de sal de un lado al otro de la membrana. Acá está mucho más concentrada que de este lado. Entonces la ósmosis es el movimiento de líquido a través de la membrana semipermeable a favor de la diferencia de concentración. Es decir, que el agua sola va a pasar de este compartimento, es decir, de este compartimento a este otro compartimento, hasta igualar concentraciones. Es decir, que va a llenarse este compartimento de agua y este se va vaciando hasta que la concentración de sal en este compartimento sea exactamente igual a la concentración de sal en este compartimento. Ahora, si probáramos el agua, esta agua estaría igual de salada que está acá. Eso es la ósmosis, es el pasaje de líquido a favor de una diferencia de concentración. Siempre el agua va a donde hay más concentración de soluto para diluir este soluto e igualarlo a la concentración del otro lado de la membrana. Siempre el agua va hacia donde hay más concentración de soluto. Entonces, con este dibujito que está acá, explicamos, esto ya también lo hicimos el año pasado, explicamos cómo se mueve el agua. No creo que se vea mucho lo que está escrito, pero bueno, no importa. Esto es cualquier tejido, ¿sí? Y acá hacemos un vaso sanguíneo, un capilar sanguíneo. Acá tenemos las células del tejido y acá tenemos el espacio extracelular, que es el espacio que queda entre las células. Entonces el agua se mueve por 4 presiones, pero vamos a ver en este video solamente dos. Uno es la presión hidrostática capilar, es decir, es la presión que existe dentro de ese capilar sanguíneo que empuja el líquido hacia afuera. ¿Sí? Porque si acá tenemos presión sanguínea, sabemos que la membrana es permeable al agua, porque es una membrana plasmática. Por lo tanto, la presión de la sangre que ejerce sobre este vaso sanguíneo, sobre este capilar, hace que el agua atraviese la membrana y se escape al líquido extracelular. Es como que hay algo que está empujando el agua a través de una pared y si la pared permite
pasar el agua, obviamente que el agua va a salir. Entonces, cuanto mayor presión hidrostática tengamos, mayor cantidad de agua va a salir hacia afuera. Por eso, cuando una persona está mucho tiempo parado, muchas horas parada, tiene toda la sangre acumulada en los capilares de los miembros inferiores. Por lo tanto, el agua empieza a tener más presión porque se acumuló, empieza a salir y por eso aparece el edema de tobillo. ¿Vieron que se hincha los pies cuando uno está mucho tiempo parado? Porque el agua está saliendo continuamente por la presión hidrostática capilar. Pero así como el agua sale, dentro del vaso sanguíneo tenemos un montón de proteínas, ¿sí? Las proteínas plasmáticas, las proteínas de la sangre. Entonces hacemos como el compartimento que tenía mucha sal, muchas proteínas. Y afuera, en el espacio extracelular, tenemos solamente tres proteínas. Estamos igualando el ejemplo de los vasos. Entonces el agua, por presión osmótica, por ósmosis, va a ir a donde hay más concentración de soluto para diluirlo e igualar concentraciones. Entonces el agua va a entrar adentro del capilar sanguíneo. Por lo tanto, estas presiones se mantienen en continuo equilibrio, es decir, que continuamente hay agua que está saliendo hacia el espacio extracelular por la presión hidrostática, o sea, por la presión que hay adentro de los vasos sanguíneos, que empuja hacia afuera el agua, pero a su vez continuamente hay agua que está entrando al vaso sanguíneo por la presión osmótica al haber más proteínas adentro que fuera del vaso sanguíneo. Estas dos presiones, que son cuatro en realidad, se mantienen en equilibrio. Y mientras se mantengan medianamente en equilibrio, el agua no se acumula en los tejidos. Cuando uno lo desequilibra, por ejemplo, como decíamos hoy, por estar 7 horas parado, entonces la presión aumenta mucho esta presión porque la sangre se acumula en los miembros inferiores, la presión osmótica sigue siendo igual, por lo tanto va a salir mucha más agua de la que entra. Entonces el líquido se acumula en los tejidos. Bien, espero que esto hasta acá se haya entendido. Voy a cortar porque si no el video se hace muy largo y después continuamos.